Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues mucho gusto. Me alegra que estén en Hola, este estamos taller. muy bien, gracias a Dios. Me alegra escucharles también, que puedan abrir sus micrófonos, ver sus cámaras. Pues este es un tema que nos importa a todos porque tiene que ver con la esencia misma de quiénes somos, por qué estamos aquí. Y esta es una pregunta que principalmente a los jóvenes, a nuestros jóvenes, les atañe mucho. Estamos en ese momento de tomar decisiones en nuestra vida y la pregunta de identidad y destino pues es esencial. Y esa pregunta se puede responder de muchas formas, pero solamente hay una respuesta correcta a esa pregunta. Hoy en día existen diversidad de pensamientos, ideologías, nada más pensando en temas de género, sexualidad, religiones, Dios, política y una cantidad de propuestas que van cambiando y que están vigentes en nuestra sociedad. Y la Biblia tiene una respuesta a estas preguntas. De hecho, es la respuesta correcta, la respuesta que nosotros necesitamos. Voy a mencionar algunas frases que son muy comunes de escuchar hoy en día y que muestran este, esta forma de pensar de este mundo, esa confusión que hay. Por ejemplo, una de estas ideologías de hoy en día es el relativismo, que es la idea de que no hay verdades absolutas, cada cabeza es un mundo, o uno lo puede escuchar también como lo que es verdad para ti, no lo es necesariamente para mí, o esa es tu verdad y no te metas tanto conmigo, porque esta es mi verdad, la verdad relativa. ¿Será que esto es cierto? O también vemos frases e imágenes como estas, en donde las mujeres están alegando por tener el derecho a decir, hacer lo que quieran con su cuerpo, supuestamente. O a permitir el aborto si es que no pueden mantener a un niño, o si es que viene enfermo, entonces se podría abortar, o si es que fue violado, una violación, entonces hay que matarlo por el pecado de sus padres o de su padre, quizás. O vemos cosas como esto, para no ir muy lejos, en el centro comercial que queda cerca a mi casa. Ahí atrás está mi hija de esa imagen y ella entiende, ya va entendiendo lo que significa esto. Donde aparece el arco iris y donde se dicen cosas como amor es amor, no importa a quién ames. Yo nací así, se nace homosexual, siempre he sentido esto, ¿por qué debería estar mal? ¿Por qué debería Dios entonces juzgarme si es que Él me hizo así? Y además estoy orgulloso de ser gay. El matrimonio está siendo redefinido de diferentes formas, o el divorcio es una opción que está a la vuelta de la esquina para cualquier persona. Desde que uno se casa en la notaría ya hay las posibilidades legales de romper el matrimonio. O de hecho ni siquiera casarse hoy en día. Simplemente promiscuidad, sexo prematrimonial. En cuanto a si hacer o no una familia, también hay ideas que están rondando y hablándonos. Un amigo mío decía que no quería tener hijos porque el calentamiento global, todos los problemas que hay en el mundo, la tercera guerra mundial, ¿para qué traer hijos a sufrir? Mejor tener una mascota. O un hijo es muy costoso y entonces mejor vamos a tener uno por mucho dos porque es muy caro. Y una serie de ideas que ¿será que son ciertas? ¿Será que deberíamos regirnos por estas respecto a saber cómo actuar en esta vida? Respecto a saber quiénes somos dentro de este mundo. O también aparecen estos genios, estos intelectuales, estos sabiondos en documentales, en series, y en donde se nos está enseñando que todo el mundo, nosotros mismos, simplemente somos producto de la casualidad, del paso del tiempo por millones de años, y simplemente materia es todo. Dice este personaje Neil deGrasse Tyson, dice, no somos solo figurativamente, sino literalmente polvo de estrellas, aludiendo a que nosotros estamos acá por ese proceso de evolución de miles de millones de años que inició con la explosión de las estrellas en el Big Bang, o parte de ese proceso, que no hay un creador, que todo surgió de la nada y por la casualidad y al fin y al cabo todo es materia. Nos están diciendo que ser inteligente es equivalente a ser ateo, por ejemplo, o a ser agnóstico, entonces tenemos a muchos de nosotros confundidos en si deberíamos entonces tomar una postura como esta.
en donde un animal o una roca o una persona prácticamente son uno más en esa cadena, en ese árbol evolutivo, en donde todo es comportamientos naturales, en donde todo es supervivencia del más apto, en donde no hay diferencia, según esta cosmovisión, entre la vida y la muerte, simplemente un cambio de estado en la materia, en donde no hay propósito de existencia de nada porque simplemente surgió de la nada por la casualidad, en donde yo no tengo ningún propósito ni ningún destino, en donde no hay una base para definir el bien y el mal, porque por definición todo es simplemente natural. Este es el mundo en el que vivimos. Y si ustedes no están en Colombia, sé que están envueltos en situaciones muy similares. Yo estoy mostrando aquí una foto de los gobiernos, lo que representa el poder público en Colombia, nuestra presidencia, el Senado, el Congreso, el Palacio de Justicia. Nuestro estado es un estado laico y probablemente sus estados también lo son. En la parte inferior hay una foto cuando me gradué de la universidad pública, Universidad Nacional. Ahí hay una imagen del Che. Y en las universidades, bien sea privadas o públicas, todas estas ideas están ahí. Todo este mundo de verdades o de falsedades está ahí. En donde el hombre es el que determina las cosas, en donde el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, en donde necesitamos es leyes, necesitamos educación, psicología, la buena voluntad humana y el mundo será un lugar mejor. Eso es lo que nos dice este mundo, en donde vemos una serie de problemas, pero quiero que empiecen a ver algo acá, un primer punto muy importante para entender realmente cómo y a dónde va la raíz de este asunto y cómo encontrar la respuesta correcta. Es que todas estas cosas, todos estos globos rojos que aparecen ahí en la imagen, todos estos son los síntomas de un problema profundo y un problema que produce todo esto, que está en el centro del corazón humano, en el centro de la humanidad misma, de nuestra forma de ser y de existir. El corazón del problema no empezó en el siglo XX ni en el siglo XXI. Y no tenemos que dejarnos quizás asustar o dejar desviar nuestra atención por todas esas cosas externas, sino ver que realmente todo empezó muy muy temprano. Y todo ni siquiera empieza con lo que el hombre hizo, sino empieza con lo que Dios hizo. Empieza por lo bueno que Dios dijo. En Génesis 2:16 se habla de que el Señor le dijo al hombre que podía comer de todo árbol del huerto, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Lo que Dios le está diciendo a Adán y a Eva, lo que está diciendo a esta humanidad en este momento es que obedezca su palabra. Pero lo que sucede es que hay un proceso en el que se empieza a caer en una cadena descendente de la palabra de Dios y vamos a terminar en lo que estamos hoy en día. Todo empieza, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que ocurre acá es poner en duda la palabra de Dios. Es decir, el primer ataque que encontramos en toda la Biblia es un ataque contra lo que Dios dijo, contra la autoridad de la palabra de Dios. Y después de esa duda entonces viene la negación, el siguiente paso descendente. No moriréis. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Ciertamente moriréis. Además, se adiciona la reinterpretación de la palabra de Dios, porque dice no. Sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como que Dios no quiso decir eso, realmente puedes entenderlo de manera diferente y la forma como puedes entenderlo es que puedes ser como Dios. Finalmente todo desemboca ahí cuando uno piensa en Adán y Eva y en esos antecesores de la humanidad, uno se imagina a ellos tomando un fruto y pecando, y claro que lo hicieron, pero ellos estaban accediendo a esa propuesta de ser como Dios,
de ser tu propio Dios, decidir las cosas por ti mismo, decidir el bien y el mal por ti mismo, ser sabio por ti mismo, por tu propia cuenta, sin Dios, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y esa es la marca de toda la humanidad. Esa es la marca de todo ser humano que nace en Adán, que puede desarrollar supuestamente su propia cosmovisión basada en sus propias ideas, basada en la palabra del hombre. Y esta es la misma forma como Pablo está advirtiendo a la iglesia de que ellos pueden ser engañados de la misma forma que la serpiente engañó a Eva, con su astucia, y puedan ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es la misma estrategia que ocurrió en Génesis capítulo 3, que será utilizada contigo, que será utilizada conmigo, que será utilizada con la iglesia, con nuestros jóvenes. ¿Cuál es ese método? Poner en duda la palabra de Dios, llevarte a un lugar donde ya no crees en la palabra de Dios y en donde tú te pones en el lugar de Dios. Ese es el ataque. Y eso lleva desde ese momento a una lucha, a una batalla entre dos religiones. Ustedes dirán, pero es que hay muchas religiones, demasiadas en el mundo. ¿Cuántas? Muchísimas. Pero déjenme decirles que realmente se pueden resumir en dos. O partes en la palabra de Dios, o en la palabra del hombre, cualquiera que sea todas esas posibilidades que podríamos encontrar en las cabezas humanas. Lo cierto es que en estas dos opciones no hay ninguna posición neutral. De hecho, el Señor Jesús decía, o caminas, recoges conmigo o desparramas. O estás conmigo o contra mí. O caminas en la luz o en las tinieblas. O edificas sobre su casa sobre la roca o sobre la arena. O vas por un camino ancho o un camino angosto. Pero no hay puntos intermedios. No hay posiciones neutrales. O empiezas con la palabra de Dios o simplemente con la palabra del hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con identidad y con destino? Pues tiene que ver todo. Porque cuando empezamos con la palabra de Dios, entonces edificamos una cosmovisión cristiana, es decir, una forma de ver el mundo, de responder a todas las preguntas de la vida desde el punto de partida correcto. Nosotros como cristianos no simplemente sacamos nuestra forma de pensar de lo que se nos ocurra, o no simplemente pensamos como piensa el mundo y adicionamos a Jesús como si fuera un adorno más en ese gran pastel de nuestra vida. O sea, no podemos ser cristianos que piensan como el mundo. Entonces tenemos un fundamento que es la palabra de Dios, que nos da una cosmovisión cristiana. Si no partimos de ese fundamento, pues hay otro punto de partida que da como resultado una cosmovisión secular, una forma de ver el mundo, de responder a las preguntas de una manera falsa. La manera como el mundo responde. Así que tenemos este mundo, el único mundo en el que vivimos, pero nos acercamos para interpretarlo y para responder y para entender el mundo desde nuestra cosmovisión, que está basada en un punto de partida y que en cierto modo actúa como unos lentes, unas gafas a través de las cuales vemos el mundo y entendemos cada uno de los interrogantes de nuestra vida. Y este problema del ser humano, cuando ha caído, cuando ha sufrido los efectos de abandonar a Dios, es un problema que es profundo, es un problema que es espiritual. Y Romanos 1, Pablo describe a la humanidad como hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, los seres humanos no somos imparciales y no somos neutrales respecto de la verdad, sino que somos activos para suprimir la verdad con nuestra injusticia a causa de nuestra maldad. Los seres humanos, habiendo conocido a Dios, nosotros no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias, sino que envanecidos en razonamientos y un corazón entenebrecido, un necio corazón entenebrecido. No hay un corazón que esté neutral y que esté limpio, sino que es un corazón entenebrecido, unos razonamientos envanecidos, profesando ser sabios, es decir, sabios en nosotros mismos, nuestra propia opinión, más bien hemos llegado a ser necios. Y cambiando la verdad de Dios por la mentira. Hay un intercambio de la verdad por la mentira. Miren esto. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Realmente hemos
Nosotros hoy en día, a pesar de que no hacemos culto a los animales o al sol y esto, si nos hemos puesto a nosotros en ese lugar que solamente a Dios le corresponde, y nos hemos puesto a nosotros como Dios, seréis como Dios, entonces hemos hecho esto, no darle culto ni gloria al Creador que es bendito por los siglos. Y en esta situación estamos como estaban hace muchos años, miles de años, y como estamos hoy en día, en donde cada cual hace lo que bien le parece. Y así está nuestro mundo. Y por eso tenemos que entender algo muy importante, y es que la respuesta a la pregunta de identidad y destino no está en el mundo, la respuesta correcta. La respuesta correcta es externa a la humanidad, viene por revelación de Dios. Y la palabra de Dios es importante acá, porque no es una enciclopedia, ni un libro de cosas espirituales solamente, ni de moralidad o de cómo resolver ciertos problemas de la vida, sino es un libro de historia del plan de Dios, para rescatarnos a nosotros de esa situación en la que nos encontramos. Es una historia de personas que son rescatadas de su propia autosuficiencia, de su propia sabiduría, y transportadas a un reino donde Jesús es el centro y la verdadera esperanza, en donde hay esperanza. Esta palabra de Dios, esta historia del plan de Dios, tiene un personaje principal que no somos nosotros. Muchas veces nos estamos buscando ahí. ¿Cómo te puedes encontrar tú ahí en esos personajes? En ese David, en ese Noé, en ese Abraham. Pero no te das cuenta que, y no nos damos cuenta que el personaje principal de esta historia es Dios mismo. Y específicamente el Redentor, Cristo Jesús. Esta palabra de Dios nos da la revelación que necesitamos conocer, los elementos que necesitamos conocer de la historia y de la vida para saber quiénes somos, para saber qué está bien y qué está mal, para saber cuál es el problema que tiene la humanidad y por qué razón están las cosas como están, y también asimismo saber cuál es la solución correcta. Y desde la palabra de Dios podemos y debemos responder a estas preguntas con la respuesta correcta. Y podemos desarrollar nuestra forma de pensar en cada área de la vida, basado en lo que la Biblia nos dice. Y Respuestas en Génesis, que es uno de los ministerios con los que nosotros trabajamos, ha desarrollado una serie de palabras con la letra C que se llama las 7 Cs de la historia. Y las 7 Cs de la historia es un resumen desde la creación hasta la consumación, pasando por algunos eventos, muchos de ellos en Génesis, de Génesis 1 al 11, porque el énfasis del ministerio es mostrar la autoridad de la historia de la Biblia en esos temas en donde entra en conflicto con la versión secular de la historia. Entonces ahí encontramos toda una charla de apologética que dura varias horas, de hecho dura 4 horas, que yo las voy a resumir quizás en 4 minutos. Pero quiero que ustedes los vean como un panorama de lo que la Biblia enseña como la historia de redención. La historia, la única historia de la tierra, la única historia de la humanidad. Empieza con la creación. Creación. Dios creó todo. En el principio creó el Señor los cielos y la tierra. Y era una creación perfecta. Está del lado blanco de la imagen. Noten blanco y negro. ¿Sí lo ven? En esa creación. ¿Perdón? En esa creación no había muerte. De hecho, el Señor le da categoría de buena en gran manera, libre de pecado, reflejando las características y atributos del Señor y cumpliendo la función para la que fue hecha, sin mancha. Pero esa creación, a pesar de que vivimos en esa creación, algo le ha ocurrido, y eso nos lo relata muy bien Génesis capítulo 3. Corrupción, la siguiente sede de la historia. Algo ocurrió, el ser humano da la espalda a la palabra de Dios. Y entonces el mundo sufre a causa de esto. No solamente ahora hay muerte humana, sino muerte animal, y hay una distorsión de muchas cosas, y la tierra es maldita por causa de esto. Quedó bajo maldición. Y los seres humanos empezaron a multiplicarse sobre la tierra, y la maldad fue mucha sobre la tierra, y llegamos a Génesis capítulo 6, en donde el Señor determina juzgar al mundo a través del diluvio, catástrofe. Se revela Noé, manda a construir un arca, y salva a 8 personas en el arca, y la tierra es destruida catastróficamente. Y Dios
da un nuevo comienzo a las personas. Y estos descendientes de Noé, el Señor les dice, multiplíquense, llenen la tierra. Y ellos, en lugar de hacer eso, van a un lugar y se quieren quedar todos juntos, hacen una ciudad y una torre para no ser dispersados por toda la tierra, para la gloria de sí mismos y no la gloria de Dios. Y entonces son dispersados por el Señor, confunde sus lenguas y los dispersa por todo el mundo. Y ahí surgen diferentes tribus, lenguas y naciones que empiezan a migrar desde ese punto por toda la tierra. Una de esas familias que salió de ahí, Dios escogió a un hombre, a Abraham, y a su descendencia. Y en esa descendencia, en su simiente, una persona, serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa persona que vino a ser ese descendiente prometido desde Génesis fue Jesucristo. Es toda la historia del Antiguo Testamento resumida en esto. Cómo llegamos a desembocar al cumplimiento de los tiempos y en donde el Creador se hace criatura y se introduce en la creación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y este Jesús nació de una virgen, vivió una vida perfecta y fue voluntariamente a la cruz y entregó su vida en rescate por muchos, llevando sobre sí mismo nuestro castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Fue quebrantado por Dios y sufrió la ira de Dios sobre sí mismo, el justo muriendo por los injustos. Que resucitó al tercer día, venció la muerte y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y Dios, haciendo esto, está mostrando cuánto nos ama, porque envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y ahora estamos en este momento de la historia. Han pasado 2000 años desde que esto ocurrió, cerca de 2000 años, y estamos a la expectativa de la consumación de todas las cosas, consumación, del desenlace de la historia y de los tiempos. Y si notan ustedes, están del lado blanco de la imagen. El Señor prometió que volvería por segunda vez, que restauraría todas las cosas, que traería consigo un nuevo cielo y una nueva tierra, que enjugaría las lágrimas de todos, enjugaría los ojos de ellos. No habría muerte, ni habría llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero también nos habla de la realidad de un juicio venidero. Nos habla de que también habría condenación para aquellos que permanecieron rechazando aquel que es la puerta y aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquí tenemos las 7 Cs de la historia: creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Un panorama de toda la Biblia. Y quisiera que pensáramos en algo. La respuesta a todo esto no se encuentra en ciertos versículos que podamos extraer de la Biblia. Se encuentra en perspectiva de toda la historia de la redención, en toda la historia de Dios. Y para responder la pregunta de identidad y destino, necesitamos responder empezando por la pregunta de origen. Si tú respondes a la pregunta de origen de determinada forma, las demás preguntas van a responderse consecuentemente. Y por eso quisiera que volviéramos a creación, pero ahora aplicando ciertas cosas de creación a nosotros mismos, en nuestra identidad. Lo primero es que Dios es el creador. Es decir, nosotros no somos simplemente materia, sino que Dios nos creó de manera especial. Vinimos a existencia por la palabra de Dios, y dijo Dios. No vinimos a existencia de la nada y por la casualidad. Eso es importante, porque eso implica un propósito en nuestra existencia. También entendemos que Dios es el dueño de todo. Es decir, que esta tierra no nos pertenece a nosotros. De hecho, ni siquiera a nosotros mismos nos pertenecemos. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que nuestra función aquí es como de mayordomos, porque Él es el dueño de todo. También entendemos que Dios, ese Dios creador, es un Dios santo y Él define el bien y el mal. No es una deidad, quizás como los dioses grecorromanos, corrupta, inmoral, sino que Dios es santo y gracias a Él es que sabemos que hay bien y mal, porque Él ha dado una ley moral universal que está escrita en nuestras conciencias y que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Así que esto no lo definimos nosotros, está definido por Dios.
Y dentro de esto somos una creación especial. Y quisiera que anotar algunas cosas especiales que ocurren cuando el Señor crea al ser humano, cuando crea la humanidad. Se escucha una conversación de Dios consigo mismo en donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso solamente ocurre cuando crea al hombre. Además, solamente al hombre le sopla aliento de vida. A los animales los hace según su género, pero al hombre lo hace según su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios puesta en el ser humano. Y esa imagen y semejanza de Dios es impresionante porque cuando uno mira, los seres humanos tienden a hacerse imágenes de Dios o tienden a ser imagen y semejanza de Dios. El primero y el segundo mandamiento, por ejemplo, tienen que ver con esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo o en la tierra. Pero Dios ya había creado a alguien para representarlo en la tierra. Dios ya había creado una imagen física de sí mismo para representarlo a la humanidad, para mostrar su gobierno y su cuidado amoroso por la creación. Así que al ser creados a la imagen de Dios, eso tiene implicaciones impresionantes. Porque el propósito de purificar, multiplicarse y llenar la tierra también está unido a esto. Porque si personas a la imagen de Dios llenan la tierra, eso va a reproducir a portadores de la imagen de Dios para expandirse más allá de los límites del Edén, para cubrir todo el mundo y para que así la tierra sea llena de la gloria de Dios y de la imagen de Dios. Pero, ¿qué pasó? También tenemos que entender algo acá. Y es que dentro de nuestra identidad tenemos que entender nuestra realidad y es algo que está dentro de nosotros, que está mal. Si respondemos mal a la pregunta de qué está mal, pues posiblemente vamos a dar la respuesta mala, la respuesta incorrecta. Si quizás pensamos que el problema es que nos hace falta información, vamos a intentar buscar información. O quizás si investigáramos un poco más, si influenciáramos un conjunto lógico de conocimientos, podríamos solucionar los problemas. O quizás es una cuestión relacionada con las experiencias, o sea, tratar el pasado de una persona, quizás intentar a través de terapias resolver el asunto, o es un asunto biológico quizás el problema y necesitamos llegar a equilibrar ciertos químicos en nuestro organismo. ¿O será que es algo mucho más grave que está dentro de mí y que está por debajo de todas esas cosas? Y la escritura nos dice una respuesta, y es que sí hay algo que está por debajo de todo eso. Y es el pecado. La Biblia dice que nuestro pecado es algo central, es la razón fundamental por la que nosotros hacemos lo que hacemos. Y el pecado es una condición que trae como resultado un comportamiento. Y dice la Biblia que todos somos pecadores y debido a esto todos hacemos cosas pecaminosas. Es decir, nuestro problema central precede a nuestra experiencia. Y ese pecado nos ha afectado a nosotros. El pecado de Adán afectó toda la creación y nosotros mismos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y otra serie de cosas que son nuestra identidad sin Cristo, enemigos de Dios, simplemente creación, corruptos, si pudiera decirse, hijos del diablo. Pero es importante entender esto porque a menos de que nosotros no estemos en Cristo, nuestra identidad está completamente distorsionada y no corresponde para nada a la identidad que deberíamos y necesitamos tener en Dios. Así que, de hecho, cuando pecamos nosotros estamos, respecto a la imagen de Dios en nosotros, también estamos blasfemando, por así decirlo, contra Dios. Porque como imagen de Dios, cuando por ejemplo mentimos, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Cuando robamos, estamos diciendo que Dios es un ladrón. O cuando odiamos, que Dios odia. Que Dios es un asesino, que Dios es un desleal, que es infiel, o que es adúltero o inmoral. Estamos blasfemando. Y esa imagen de Dios se mantiene de alguna forma, pero está distorsionada en nosotros. Pero somos responsables por la forma como actuamos. Y mientras estemos en Adán, estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y hemos pecado y debemos reconocer eso. Sí, quizá no hemos llegado a ese punto porque yo, por ejemplo, les cuento, yo mismo en algún momento yo
me creía buena persona, empezando por ahí, decía pues yo no he hecho mal a nadie, si hubiera un cielo yo iría ahí, Dios cómo va a ser tan drástico de enviar gente tan buena como yo al infierno. Pero la realidad es que tenemos que empezar por entender nuestra realidad espiritual, nuestra realidad personal, para que entonces podamos entender la esperanza que tenemos, para que podamos ser trasladados de un lado al otro. De lo contrario vamos a estar como estaban Adán y Eva, habiendo pecado, pero cubriéndose con sus hojas de higuera, cubriéndose con sus propios medios, huyendo de Dios y escondiéndonos de Dios, cubriendo la vergüenza de nuestro pecado con una manifestación de religión, cubrirnos a nuestra manera. Pero ¿saben qué hace Dios? Ellos están huyendo y cubriéndose a su manera. Y el Señor ahí desde Génesis está mostrando que Él les está buscando. Y además de eso, les está cubriendo de una manera diferente. Les está mostrando que el pecado se cubre con un sacrificio porque los vistió de túnicas de pieles. No los dejó vestidos con hojas de higuera. Parece un detalle insignificante en Génesis capítulo 3. Pero el Señor está mostrándoles que era necesario la muerte para cubrir el pecado. Abel, empezando por Abel y varios patriarcas como Noé y Abraham, ofrecían sacrificios aún antes de que existiera el sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque sabían cómo era que ocurría la remisión del pecado. Y todos esos sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando a un sacrificio perfecto. El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Ese hombre que no cometió pecado, que habría de morir en nuestro lugar, que sería aquel santo y justo que sería hecho maldición por nosotros, y el justo muriendo por los injustos. Dios mostrando su amor hacia pecadores porque Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Pero ese Redentor que se levanta y resucita, que es levantado de los muertos y quien es el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en la Biblia, el postrer Adán, el Cristo, el Mesías, el mismo Jehová, el Hijo unigénito, el hombre perfecto en quien Dios Padre hallaba complacencia, ese profeta que era mucho más grande que todos los anteriores, el cumplimiento mismo de la profecía, el maestro, el gran sumo sacerdote, el gran sacrificio perfecto, el rey perfecto, el príncipe de paz, el fiel y verdadero que está sentado a la derecha de Dios en el lugar de máximo honor y cuyo reino no tendrá fin. Jesús, la verdadera imagen de Dios, la imagen del Dios invisible. Jesús que ahora está formando un pueblo para sí mismo, haciendo a personas también a la imagen de Dios, conformándolos a la imagen de su Hijo, Dios, a la imagen de Cristo, conformándonos y haciendo suyos a aquellos que le reciben y creen en su nombre. Y este Jesús nos está diciendo directamente que el tiempo se ha cumplido en sus palabras, primeras palabras registradas en el Evangelio de Marcos de Jesús, que el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y Él está diciendo que Él es el Rey que ha venido y ha traído el poder de su reino consigo. No es un poder militar, no es un poder terrenal, sino que nos está llamando a nosotros, por el poder de su reino, algo que va a lo profundo de nuestro corazón. Vino a romper nuestra lealtad a una agenda atrofiada y a llamarnos a la única meta para la cual vale la pena vivir, y es Él mismo. Y aquí se va perfilando mucho de cuál debería ser nuestra verdadera identidad. Primero como hijos de Dios, redimidos en Cristo, y en ese proceso de ser hechos a la imagen de Dios, pero también para qué vivimos, para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Este Jesús nos está llamando al arrepentimiento, es decir, un cambio radical en nuestro corazón que trae como resultado un cambio radical en la dirección de nuestra vida. Y ese poder para cambiar está en el poder del Rey. O sea, el cambio perdurable en el corazón es posible porque Jesús ha venido. Y este mundo, claro que está deshecho y está desviado, pero el Rey ha venido y trae consigo el poder y la gloria de su reino. Así que al ver toda esta historia de la Biblia y al ver que toda esta historia tiene como personaje principal a Dios, tenemos que entender
que nuestra identidad y nuestro destino se tiene que entender a la luz de la historia de Dios, de cómo se tiene que entender también a la luz de la redención, es decir, de cómo el Señor nos está convirtiendo de rebeldes a discípulos, de necios en oyentes humildes, como paralíticos nos permite que caminemos de nuevo, hablándolo en términos figurados, o cómo hace que los muertos lleguen otra vez a la vida. Y poder responder y enfrentar este mundo con fe, con amor y con esperanza. Así que pensemos en esa gran historia, la única historia del universo y la única historia de Dios. ¿Y nosotros por qué estamos acá? Ya he dicho algo de esto, pero quisiera darles una idea muy interesante con esta siguiente historia. Yo tengo 2 hijas, Sofía y Salo, 9 y 7 años. Ellas las invitan constantemente a fiestas infantiles. Y esta es una fiesta infantil. En esta fiesta hay una cumpleañera. Y esa cumpleañera, que se llama Salomé, su mamá le arregló toda la fiesta. Ese salón está impresionantemente decorado. Las paredes están decoradas, hay serpentinas que vienen de arriba de múltiples colores, hay un globo gigante en medio de toda la habitación. Además de eso hay una silla, que es la silla de la cumpleañera, que está decorada de manera especial, y sobre la mesa enfrente de la cumpleañera está lleno de regalos para ella. Pero también hay unos asientos para los invitados. En los asientos de los invitados hay también bolsitas de regalo con sorpresas para los niños. Y lo interesante es que hay un niño en toda la fiesta. Ese niño está ahí mirando, está sentado y mira una y otra vez a su bolsita de regalos, y después mira a la bolsa de regalos y a todos los que hay sobre la mesa de la cumpleañera, esa montaña. Y el niño se cruza de brazos y hace como cara de bravo y se siente como que se está quejando, y todo el mundo se empieza a dar cuenta ya de que está enojado, y casi que se vuelve el centro de atención y empieza a perturbar la fiesta. Falta poco para que arruine la fiesta, y entonces una de las mamás se acerca, se arrodilla al lado de este niño, gira la silla para que el niño pueda verla cara a cara, y le dice lo siguiente: Camilo, esta no es tu fiesta. Esta no es tu fiesta. Y Camilo no tenía que ser el centro de atención, porque no era su fiesta. Él no tenía que recibir ese montón de regalos. Era el cumpleaños de Salomé, y todas las cosas estaban debidamente enfocadas en ella. Y si Camilo exigía ser el centro, pues nunca iba a disfrutar su inclusión en ese evento. Y déjenme decirles que así sucede con la gran historia de la Biblia y con nosotros mismos, con todos los personajes que tiene, lugares, con los acontecimientos que hay. El Señor está en el centro de esa historia. Es su historia y es su fiesta. Y esa historia es una historia para la gloria del Señor mismo. Y esto me llama a mí a una agenda que es mucho más grande que yo mismo. Me ofrece algo para lo que realmente vale la pena vivir. Y si en ese sentido nosotros podemos entender esto, entonces vamos a dejar de vivir vidas para nosotros mismos y vamos a vivir para la gloria de otro. Y nos vamos a alegrar y gozar en eso, la gloria de Dios. Y de hecho no hay satisfacción ni un gozo más grande para cualquier persona, para ti o para mí, más profundamente, que vivir comprometido con su gloria. Eso es lo que realmente importa, y es lo que todos nosotros necesitamos profundamente. Realmente encontramos frustración, nos estrellamos contra el mundo y contra la vida cuando pensamos que se trata de nosotros. Pablo lo dice en Romanos 11:36, lo resume así: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fuimos hechos para su gloria y somos llamados a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Así que el objetivo final de Dios en la historia es su propia gloria. Y Él vino, evidentemente, a restaurarnos para que vivamos todos los aspectos de nuestra vida para la gloria de Dios, en obediencia a Dios, en devoción y sumisión a Él. Y para lograrlo, Él nos ha capacitado con el aliento de vida en nuestros corazones muertos, para que podamos comprender nuestra necesidad de Él. Al ser adoptados en su familia, hechos sus hijos,
dándonos derechos y privilegios como hijos amados. Nos empieza a transformar a su propia imagen día a día y por gracia nos capacita también para hacer lo correcto y por el Espíritu Santo que vive en nosotros nos da convicción de pecado, nos ilumina la verdad y nos da el poder para obedecer. O sea, Él nos coloca en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no nos deja solos, sino nos hace parte de una familia que Él ha pensado, en la que podemos aprender, crecer y también por la que podemos ser enviados para dar testimonio del Redentor y del Rey de Reyes. La Biblia llama a todo esto, la redención. Y somos parte de esto. Entonces, si podemos responder a la pregunta de identidad y destino en perspectiva de esta historia, estamos respondiendo de la manera correcta. ¿Qué es vivir para su gloria? A veces eso parece un término un poco abstracto. Pero déjenme decirles algo. Si vivir para su gloria significara que cuando nos muramos vamos a estar allá en la presencia del Señor y glorificarlo por la eternidad, ¿por qué habríamos de pensar en que Dios, por qué nos dejó aquí en la tierra? Después de que nos convertimos, ¿por qué no nos lleva de una vez? El hecho de que estemos acá significa que Dios tiene un propósito con nosotros acá. ¿Será que ese propósito se limita solamente a la iglesia y el evangelismo? ¿O a cuestiones espirituales? ¿Será que realmente importa todo lo que hacemos en este mundo? ¿Será que todo lo que hacemos es espiritual y realmente glorifica a Dios o puede glorificar a Dios? Pues como cristianos, mientras estemos en este mundo, somos embajadores del reino de los cielos. Mientras estemos en esta tierra, eso es parte de nuestra identidad y de nuestro destino. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1? Cuando leímos que el hombre había sido creado a la imagen y semejanza de Dios y que debía multiplicarse y llenar la tierra. Pues el plan no ha cambiado. Ahora Dios está haciendo personas a su imagen, está llevando a personas a ser sus hijos e hijas para que reflejen su gloria a su imagen y que a la vez ejerzan dominio sobre la tierra. Cualquiera que sea su vocación, el Señor le ha colocado en esta tierra para glorificarlo como su imagen, para vivir para Él, para amarlo y para darlo a conocer a otros. Y todo esto gracias al Redentor Cristo. Así que tenemos algo y una razón por la cual vivir una identidad que nos trasciende y que viene de Dios, viene de hecho desde el plan de redención de Dios para hacernos realmente quienes debemos ser y para darnos la razón de existir y el destino también. Piensen en un nuevo cielo, una nueva tierra. Muchas veces yo me imaginaba el cielo como una cuestión un poco aburrida porque si era estar en las nubes tocando arpas por la eternidad, eso es como una idea, eso viene de la teología medieval, en los vitrales y en las pinturas en las iglesias medievales, pero la Biblia nos habla de nuevo cielo y nueva tierra, de personas, de nuevos cuerpos, de una vida, en una nueva orden de creación. Así que ese reino ya se ha acercado. ¿Tendrá su consumación? Claro que sí, pero el reino ya se ha acercado. Y quisiera citar aquí a Paul Tripp. Él dice: necesitamos a Cristo. Solo su persona y su obra nos pueden liberar de la esclavitud del yo y de nuestra tendencia a deificar la creación. Solo cuando veamos nuestra historia envuelta en la gran historia de la redención, vamos a empezar a vivir vidas que honren a Dios. El cambio duradero comienza cuando nuestra identidad, propósito y sentido de dirección están definidos por la historia de Dios. Así que responder a las preguntas de identidad y destino involucra muchísimo, pero quisiera que vieran ustedes cómo esto tiene que entenderse dentro de toda la historia de Dios. Ahora quiero darles algunas ideas prácticas, algunos conceptos claves que dije durante esta presentación que ustedes se puedan llevar en sus mentes y los puedan utilizar. El primero de ellos es: ayúdale a las personas con las que tú interactúes, a las que discipules, a entender que no es su fiesta, que realmente son parte de algo mucho más grande que ellos mismos y sus problemas. Son parte de la historia de Dios. Ayúdales a entender que la Biblia es mucho más que una enciclopedia o un libro de cuestiones morales y éticas.
sino que es la historia del plan de Dios y tiene un personaje principal que se llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y un tema que es la redención. Ayúdales a aprender a pensar desde la palabra de Dios, tomándolo como su autoridad, a pesar de que en este mundo hay otras versiones de la verdad, hay otras historias, hay otra forma de ver el mundo, otra cosmovisión basada en la palabra del hombre. Y hay una guerra, claro que sí, hay una oposición entre esas dos cosmovisiones. Pero si tú ayudas a los jóvenes a entender que esa forma de que el mundo funciona es producto de una cosmovisión secular basada en la palabra del hombre, van a poder entender que necesitan basar su vida en la palabra de Dios y desarrollar su forma de pensar en cada área desde la palabra de Dios, poniendo a la palabra de Dios como autoridad y no lo contrario, como pasó en Génesis capítulo 3 y como ha pasado en toda la historia. Edificar sobre la base correcta sus vidas. Y finalmente entender que el problema no es un problema superficial, no se resuelve haciendo marcha, no se resuelve ni siquiera cambiando las leyes o poniendo un presidente cristiano, o no se resuelve con educación y con psicología, sino que todos esos son síntomas. Mientras el corazón no sea cambiado, las cosas no van a cambiar en este mundo. Y la única cosa que puede cambiar el corazón, la única cosa que radicalmente puede transformar a los seres humanos de a uno, es el Evangelio. Y por esa razón quisiera animarles a que ustedes puedan de manera práctica enseñar el Evangelio ampliamente, bíblicamente, a las nuevas generaciones, que puedan ustedes mismos entender el Evangelio completamente, entender que las personas no necesitan ni siquiera un sistema teológico o un sistema de creencias o ideas o principios. Las personas necesitan a alguien. La gente necesita un redentor. Necesita el Evangelio. Eso es lo que realmente les va a dar esperanza. Y de esta forma podemos entonces llevar la historia más grande jamás contada, que es la historia del Redentor. Y por eso enseña a evangelizar a las personas. Enséñales a entender el Evangelio y segundo a compartir el Evangelio. Living Waters, uno de los ministerios con los que nosotros trabajamos, tiene la especialidad en esta área. Enseñar a la iglesia cómo compartir su fe de una manera efectiva, simple y bíblica, como lo hizo Jesús. Les animo a revisar los videos de los pasos del maestro, a revisar el curso de evangelismo. También les animo a que puedan enseñar apologética a las nuevas generaciones, a que puedan ustedes también aprender apologética, porque la apologética ayuda a preparar el camino para el evangelio. Si las personas tienen ciertas preguntas escépticas sobre la Biblia, pues la apologética hace como una primera etapa como para preparar el camino y quitar, por así decirlo, como la maleza para poder sembrar la semilla. Entonces enseñemos apologética, hoy en día es muy importante, cómo responder a todas esas preguntas y a esas ideas del mundo que vimos al principio sobre el aborto, sobre la homosexualidad, sobre la evolución, sobre el ateísmo. Pues hay respuestas. Y respuestas en Génesis, Answers in Genesis, tiene toda una serie de enseñanzas sobre estos temas, recursos que les animo a utilizar, a revisar. En nuestra página web, de hecho, hay una serie de documentales y películas que abordan estos temas de una manera evangelística y apologética. 7 razones, que es sobre el aborto, La ilusión atea, sobre el ateísmo, Audacity, sobre la homosexualidad, Evolución contra Dios. Y quisiera invitarles a que puedan evaluar esta conferencia, que puedan ustedes entrar a un link que les voy a poner a continuación en el chat. Y cuando ustedes hagan esa evaluación, al final les va a guiar a nuestra página web a una sección de recursos gratuitos que ustedes pueden ver esas películas, esos documentales y pueden ver muchas herramientas que desde ya pueden empezar a utilizar para ayudar a las personas a llegar a una conversión genuina, o sea, un encuentro genuino con el Redentor, con el Evangelio, con Cristo. Y segundo, cómo ellos pueden compartir ese Evangelio con otros, porque esa es la respuesta que este mundo necesita. Gracias por su atención.